del alumno si lo puedes aprobar. Porque si no, está siendo parcialmente, entre comillas, competente, y eso no existe. Otra manera de presentar a la competencia es bajo este esquema. Síganme, por favor. Habilidades, más conocimientos, capacidad. Capacidad, más actitudes, competencia. Es otra manera. Ahí están los tres elementos básicos de una competencia. Habilidades, he puesto esta palabra para diferenciar de capacidad, ¿no? Más adelante, cuando armemos indicadores de logro, aprendizajes previstos, vamos a notar con mayor detenimiento la habilidad. Haciendo un ejemplo. Miren, regreso. Habilidad está ahí, con negrita. Estoy reemplazando una habilidad, discrimina. Arriba estaba conocimiento, componentes del esqueleto humano. Esto como capacidad sería así, discrimina los componentes del esqueleto humano. Y lo hace muy bien, pero falta esto. Se interesa por preservar su salud. Recién, si es que lo asume, podemos decir que el niño identifica las diferentes partes del cuerpo humano y su funcionamiento, desarrollando hábitos de cuidado para conservar la salud. Eso es una competencia. Para llegar a esta competencia, tenemos que empezar por los conocimientos desarrollados a través de las capacidades. Un grupo de conocimientos escogidos, desarrollando capacidades y actitudes también escogidas, van a formar la competencia hasta el tiempo en que hemos programado. No es que esta competencia la va a adquirir el niño en 2 meses. Las competencias nos dan por ciclo. Pero podemos ir evaluando cómo marcha la adquisición de esa competencia, hasta la programación que hemos hecho. Poco a poco, las otras unidades se irán haciendo más complejas y por lo tanto nos iremos acercando más a esa competencia. No es cierto, profesores, cuando a veces razonamos de este modo. Como la competencia está dada por ciclo, y yo estoy empezando, por ejemplo, el 3er grado, pues en 3er grado el chico no puede sacar AD, porque esta competencia está para el ciclo, o sea, hasta 4. Recién cuando esté en 4, ya podría pensar en el AD. Significa que lo está logrando de una manera muy óptima. Pero mientras tanto, no puede tener AD. Es el razonamiento de muchos colegas. El niño puede tener AD el primer día de clases. Porque esas son las capacidades, los conocimientos y actitudes que yo he programado. A los 2 días de clases ya tiene AD. Significa que está en un franco alcance de esa competencia. Profesores, tenemos una página del DCN, Comunicación Primaria. Simplemente es para señalarles cuáles son las competencias. Creo que a estas alturas ya no hace falta. Por ejemplo, tenemos aquí, en la parte derecha inferior, una de las competencias de comunicación de primaria. Esta parte de la competencia, esta parte de este cuadro que ustedes están viendo es la competencia de este organizador. El DCN ahora nos habla de organizadores del área. Miren ustedes, esta columna. Son organizadores del área de comunicación. Por lo tanto, tenemos 3 organizadores.
Este organizador de expresión y comprensión oral tiene una competencia para el ciclo 3. La competencia es más exigente para el ciclo 5, dentro del organizador expresión y comprensión oral. En este caso, yo estoy señalando la competencia de la producción de textos. Para llegar a esta competencia, yo debo elegir, programar, primero planificar, luego programar un grupo de capacidades, de conocimientos y actitudes. Aquí va a haber una muestra. Miren ustedes. Este chico es competente. Es competente en la producción de textos. Voy a regresar. Este chico tiene esta competencia, la que está señalada con la flecha, esta. Este muchacho reúne todas estas características. Ya, esta competencia yo la estoy desdoblando en esta figura. Este muchacho produce textos de distinto tipo. Está en el 6º grado de primaria, digamos. Este muchacho, cuando produce, usa reflexivamente los elementos lingüísticos. Es decir, no falla en concordancia, no falla en la elaboración de oraciones, no falla en el género, en el número de las palabras, etc. También respeta las características de los interlocutores, o sea, él produce para que alguien lea lo que produce, y a esa persona lo respeta. Luego, es original en su producción, ¿no? Miren cuántas cosas buenas de este muchacho. Cuando produce, lo hace con coherencia y cohesión. Y además, se muestra motivado para seguir produciendo más textos. Este alumno se dice que es competente en la producción de textos. ¿No? Y estas características pertenecen al 5º ciclo. Pero para llegar a tener este alumno, el profesor desde el mes de marzo comenzó a planificar. ¿Qué hizo? Yo voy a coger el DCN por única vez. Yo he debido ir a mi PCI y hacer mi programa anual, etcétera. Pero como no tengo esos elementos, voy a coger el DCN. El DCN tiene conocimientos, capacidades y actitudes. Todo esto, ¿para qué organizador? Producción de textos. Muy bien, entonces el profesor quiere hacerlo competente en producción de textos a su alumno. Muy bien, entonces va a coger un grupo de conocimientos, en este caso ha elegido el aviso, un tipo de texto. Está comenzando a buscar la competencia, el aviso. Además coge las preposiciones, otro conocimiento, tema llamado antes, para trabajar en la búsqueda de esa competencia. También cree conveniente los 2 puntos y el punto y coma. Y también la tildación general. Luego, estos temas o conocimientos, ahora se les llama así, no es que el profesor va a llegar a la clase y les va a dar el significado de aviso, los tipos de avisos, y les va a dar la lista de preposiciones, y les va a dar las reglas del uso de los 2 puntos, y le va a dar las reglas de la tildación. Y listo, ya esto lo termina pues en 2 días, si así lo va a trabajar. Sino que esto lo tiene que desdoblar en capacidades. Los conocimientos se desarrollan a través de capacidades. Entonces, ¿qué hace? El aviso. ¿Qué significa que el alumno conozca un texto llamado el aviso? Ah, ya. Significa que va a identificar los elementos de un aviso. También el profesor cree conveniente que va a buscar la inferencia de la estructura de un aviso. Miren cómo va construyendo el conocimiento del niño. Además, va a identificar la intención del emisor, el que hace el aviso. Y también busca
una actitud, demuestre interés por leer todo tipo de avisos. Pero paralelamente no se ha olvidado de los otros conocimientos. Con las preposiciones, ¿qué cosa ha hecho? Identifica, a través de una capacidad entonces, identifica las preposiciones. ¿Y qué ha hecho con el tema de los 2 puntos? Los usa, los aplica. ¿Y qué ha hecho con el tema de la tildación? Aplica la tildación correctamente. El profesor entonces a ese grupo de conocimientos les ha dado validez a través de desarrollo de capacidades. Estas capacidades que están con negrita en el lado derecho no están en el DCN. El DCN solo me dice un conocimiento, el aviso. Mi experiencia me dice que yo debo trabajar al menos esas 3 capacidades. Que identifique los elementos, que infiera la estructura y que también identifique la intención. Ha avanzado un buen trecho. ¿Qué pasa con este muchacho? Un grupo de conocimientos escogidos por el profesor para lograr la competencia en la producción de textos, pero desdobladas en capacidades. Pero el profesor también sabe que hay una columna de capacidades propiamente. Entonces él dice, voy a coger alguna de estas capacidades porque yo no puedo permitirme despreciar estas capacidades. A pesar que estos conocimientos han sido dados desarrollando capacidades, aquí tienen sus propias capacidades. Y él está eligiendo, escribe avisos. Pero esa capacidad es muy gruesa. Lo más conveniente es doblarla en 2, en 3. Porque es muy global decir a un profesor, haga que sus alumnos escriban avisos. Muy bien, pero ¿cómo? ¿Cómo llego a eso? Revise y corrige sus avisos con autonomía. Es otra capacidad. Y además, ya sabe el profesor que estas capacidades que está seleccionando van a potenciar su llegada a la competencia. Listo, pero esas capacidades, escribe avisos y revisas y corrige, lo puede dar de esta manera. Miren, para que escriba avisos, ¿qué necesito? Mi experiencia me dice que debe planificar la producción. Mi experiencia me dice que debe seleccionar los temas. También me dice que debe organizarlas, que debe elaborar la versión previa, o sea, el borrador, que debe revisar. Estoy dando cumplimiento a lo que dice esa capacidad puesta en el DCN, pero desdoblada, afinada, ¿no? Que sea dable. Y no me pierdo tampoco lo actitudinal y tampoco me pierdo los conocimientos que había puesto hace un momento, las preposiciones, la tildación, etc. En resumen, todo este desdoblamiento de conocimientos en capacidades y las capacidades afinadas y las actitudes seleccionadas, el profesor los vuelca en un programa. Y entonces aparecen los aprendizajes previstos. Ese desdoblamiento que ha hecho el profesor, primero la selección, la planificación y la programación, se convierte en un programa propiamente dicho. Este conjunto de capacidades que tiene los conocimientos implícitos y las actitudes, hoy en día los llamamos aprendizajes previstos, correspondientes a esa competencia. Produce textos discontinuos y de diverso tipo para comunicar ideas, etc. Entonces miren ustedes cómo van haciendo una programación. Solo me falta distribuir en el tiempo. Esto es en esencia lo que hacemos rutinariamente cuando empezamos el año. Cuando lo hacemos de manera reflexiva, pensando en el nuevo grupo o en el grupo nuevo que me toca este año. Porque si yo no pienso en eso, simplemente repito mi programa de hace 5 años. Y aquí ustedes quiero que intervengan, por favor, y me digan, después de tanto trabajo, planificar, programar, hacer las sesiones, por fin los alumnos están escribiendo avisos, que es, digamos, un pedacito
con cual yo voy a formar la competencia de la producción de textos. ¿Qué me dicen? ¿Este muchacho está bien? ¿O necesita de una recapitulación, de una reformulación de los conocimientos? Porque ese es un aviso. ¿Hay algo que corregir acá? Aquí hay un problema, ¿no? Vendo auto. Hay dos. Entonces bastaría con poner vendo autos. Tampoco no. Porque si yo vendo autos, 4.500 y sigue la duda. Cada uno de los dos. Entonces este aviso le falta uno de los requisitos que yo buscaba dentro de la competencia. ¿Cuál era? Coherencia. Entonces este chico urgentemente lo estoy evaluando, evaluación formativa, me está pidiendo recapitular, reformular, revisar. Y después de un acompañamiento me presenta esto. ¿Y qué dicen ahora? Yo creo que ahora sí, justo lo que pedíamos, ¿no? Ha enmendado sus problemas también de tildación, miren teléfono, ¿no? Dólares, entonces ha enmendado y ahora sí estamos mucho más contentos porque está respondiendo a lo que yo había planificado. ¿Y este muchacho? ¿Qué dicen? ¿Cuál es el problema? ¿En qué casa? ¿No? Clase de inglés en casa, método efectivo con bajo costo. Entonces el muchacho, ayudado, no es que yo le digo, ¿sabes qué? Tu falla está acá. Sino que le hago preguntas para que él mismo infiera su problema. Y luego lo soluciona y ahora sí está mejor. ¿No? Por ejemplo, acá había otro problema del uso del punto, miren. TEL. Punto. ¿No? La abreviatura debe llevar punto. Entonces, miren, ¿cómo es que la evaluación me sirve para determinar si el alumno necesita mayor asesoramiento, mayor acompañamiento o seguimos? Profesores, una competencia tiene capacidades que desarrollar. Para desarrollar una competencia, la única manera es practicarla. Practicarla. No consigo nada describiéndole la competencia. Perdón, la capacidad. Diciéndole en qué consiste, ¿no? Y qué bueno es que tener esa capacidad, sino hay que practicarla. Mucho mejor si es que el muchacho la domina, ¿no? En el uso. Y mejor cuando, al usarla, sigue aprendiendo. La capacidad la practica, la domina en su uso. Y mejor cuando la utiliza para seguir aprendiendo. Recién entonces decimos que es un chico competente en el uso de esa capacidad. Si el chico no sabe inferir o tiene muy baja la capacidad de inferencia, cosa que es real, profesores, nuestros alumnos no infieren, no deducen, no inducen, no concluyen. Lo único que nos queda es practicar y practicar. Clases guiadas, prácticas guiadas, ¿no? Hasta que logre ser competente en el uso de esa capacidad. Y acá hay otro mensaje. Hay que hacer que maduren las capacidades con la práctica. Y para ello necesitamos de la estimulación permanente. Si yo he captado que mi alumno no opina, no juzga, no tiene parámetros para esa capacidad, más ejercicios de ese tipo. Muchos colegios tienen tardes de recuperación, sábados, domingos, y los chicos asisten.
Y cuando se toma una nueva evaluación no ha habido ninguna mejoría. Es porque el profesor no ha determinado qué grupo de capacidades dentro de ese grupo programado necesita reafirmar. Si yo doy una lectura y hay 20 muchachos, entre comillas, recuperándose, pues los 20 no necesitan las mismas actividades de comprensión. Hay 5 muchachos que necesitan urgentemente interpretar ideas, interpretar mensajes, pero hay 5 a lo mejor que necesitan cosas que están más arriba, o sea, previas. Por ejemplo, decir cuáles son las ideas, cuáles son los hechos. Y más todavía, con anterioridad, decir qué tipo de texto estoy leyendo. Entonces, hay ciertas habilidades previas por las cuales la habilidad que yo estoy evaluando no la tiene el alumno, y eso es porque he pasado de largo. Hay que buscar que maduren, y para eso hay que estimularlas permanentemente. Los cambios, ayer ya se dijeron, en primaria, 1, 2, 3, 4, 5, 7 áreas. Matemática, comunicación, llaman la atención por el nombre. Yo les pregunto a ustedes, profesores, ¿no han tenido algún padre de familia que les ha preguntado por qué ahora es comunicación y no es comunicación integral como el año pasado? No falta un papá que esté interesado en eso. Y si esa ha sido la pregunta, ¿qué han respondido? Un profesor por ahí me decía, yo la verdad cuando me preguntan eso le digo, señor, espérese 2 años y va a regresar nuevamente el nombre de comunicación integral. Así respondo y el padre de familia se va contento. Lo entendió perfectamente. Bueno, yo la verdad tengo una respuesta, no es oficial, no nos han dicho nada. Para mí, comunicación cuando nació, dentro de todo este proyecto del Plan CAT, tenía dentro educación física y arte, que eran manifestaciones de la comunicación. A mi parecer, valía la pena llamar integral. Pero poco a poco se han ido desdoblando, independizando, y ahora creo que comunicación es suficiente. Claro, en inicial todavía se mantiene. Es que no podríamos también aumentar el número de áreas. Pero al menos en primaria es una explicación, creo, lógica. Y la otra, que es la que sí tiene la explicación en el DCN, es que se ha querido guardar una correlación, una articulación, ¿no? Porque hasta en los nombres muchas veces, profesores, por ser diferentes, al hacer el programa nos aislábamos. Ustedes por allá, primaria, que es comunicación integral, y yo por acá, que es comunicación. El colegio, así sea estatal, en el particular se da más comunicación entre los niveles, pero así sea estatal, hay que buscar esa comunicación. Donde yo trabajo, por ejemplo, yo ni sé el nombre de la directora, de la subdirectora. No hay una comunicación, al contrario, buscamos el aislamiento. Me gustaría mucho saber qué están haciendo en comunicación los chicos de 6º, 5º, 4º grado, ¿no? ¿Qué estrategias? Interesante sería. Y también la maestra de primaria, comunicarse con inicial. Profesores, cuando quiero programar anualmente, me bastan con estos datos. Una información general suficiente con poner el nombre del profesor que hace el programa, el grado a quien va dirigido el programa y el año académico. No hay más. A veces llenamos 8 o 10 datos y ya con eso nos aburre, ¿no? Ya por ahí empieza la parte tediosa. Fundamentación. Un profesor me decía, pero ¿qué cosa es fundamentar? Bueno, a mí se me ocurrió este caso, ¿no? Hipotético. Usted regresa el siguiente año a su colegio
y le dicen, profesor, ¿usted qué área trabaja? Digamos, yo trabajo personal social. Muy bien, este año no vamos a dar personal social. ¿Ya? Hemos dado las horas íntegramente a matemática. Por lo tanto, lo sentimos, usted va a tener un descanso todo el año. El profesor, de inmediato, comienza a buscar argumentos. Pero profesor, director, ¿usted no sabe que personal social sirve para esto? Si el niño no tiene durante un año personal social, va a tener que sufrir estas consecuencias, etcétera, etcétera. 3, 4, 5 argumentos. Esos son los argumentos para fundamentar por qué es importante el área. Aunque parezca tácito. Hay que decirlo, ¿no? Y esto más se ve cuando estamos programando un taller que no está en el DCN, ¿no? Un taller elegido en consenso del colegio, por ejemplo, inglés en primaria, por ejemplo, ¿no? O tal vez danzas como taller dentro del currículo oficial del colegio. Hay que fundamentar por qué. Una calendarización, profesores, grosso modo, simplemente para estar atentos al número de horas que tengo por bimestre, trimestre. Ahora voy a poner un ejemplo. Los temas transversales. Esto de los temas transversales ya están puestos en el PCI, no es nada nuevo, pero posiblemente hay un cambio de planes y entonces es lícito que este año 2009 hayamos pensado en otros temas, ¿no? O le demos más tiempo a los del año pasado. Un cartel de competencias por ciclo. Si yo estoy trabajando el segundo grado de primaria, pues copio totalmente las competencias, ¿no?, del área que manejo. Por única vez recomiendo ponerle un número, de tal modo que cuando hagamos unidades simplemente bajamos el número y no volvamos a escribir íntegramente el enunciado de la competencia. Cartel de capacidades. Se entiende que estoy eligiendo ese cartel, ¿no?, para todo el año. Todavía no hago una división, simplemente carteles. Cartel de carteles elegidos y cartel de actitudes por competencia, ¿no? El DCN 2009 trae actitudes para cada competencia en primaria inicial. Y una organización de las unidades didácticas, decir, tengo 4 unidades, la unidad 1 se va a desarrollar en el primer bimestre, la unidad 2 en el segundo bimestre, etcétera. Simplemente es una proyección. Y el cartel de valores y actitudes, que son para la conducta, para el comportamiento global. No confundir con las actitudes del área, que pueden ser muchos comunes, sí es cierto, ¿no?, pero no confundirlos. Y una pequeña bibliografía, ¿no?, de investigación. Entonces, la fundamentación está aquí, miren. En esta página del DCN leemos con bastante calma, atención, y sale nuestra fundamentación. Esto es, por ejemplo, para matemática, esto es para ciencia y ambiente. La calendarización. Esta calendarización es real, Yo he trabajado, o voy a trabajar 3 trimestres. Mi área tiene 5 horas por semana. Y entonces digo que empezamos el 2 de marzo y terminamos el 29 de mayo, primer trimestre, 13 semanas, 50 horas de clases efectivas, 10 de evaluación, 5 de imprevistos, total 65 horas en el primer trimestre. Un profesor me decía, usted pone 10 horas de evaluación, significa que usted es tradicional. ¿Por qué? Porque está esperando terminar el trimestre para evaluar, o a lo mejor está evaluando en 2 tiempos, cuando la evaluación es continua. Bueno, eso ya sabemos. Pongo 10 horas porque muchos colegios hacen una evaluación oficial mensual y bimestral, ¿no? De tal modo que con eso se cierra. Además, dentro del sistema de evaluación hay una evaluación también de cierre. Una evaluación en donde ya se termina
una unidad, un proyecto, se termina un módulo, etcétera. Entonces necesito cerrar con una evaluación. Pero se entiende que en todas las clases yo estoy evaluando. Luego va el segundo trimestre, lo mismo, con las horas 70, tercero, y horas también de vacaciones que las incluyo, porque son parte de las horas que, entre comillas, estoy cediendo al alumno para sus vacaciones. Sumo este número de horas y tengo mis horas anuales, ¿no? ¿Cuántas horas en el año va a dar mi área? Algunos profesores he visto, aparte del número de horas del trimestre, a continuación ponen las unidades que van a desarrollar allí, en ese trimestre, ¿no? Dicen el segundo trimestre y al costado las unidades que van a desarrollar ahí. Los temas transversales, que también me exige el programa anual. Estos son los del DCN, pero si el colegio cree conveniente, puede poner uno según sus necesidades. Por ejemplo, un colegio decía educación para el liderazgo. Un director, justamente al visitarlo, me decía, nuestros alumnos tienen todos estas fortalezas, pero cuando toca el timbre de salida, por ejemplo, o de recreo, nadie sale, nadie se mueve. Necesitamos que alguien tome la batuta, un alumno se pare y conduzca, por lo tanto queremos liderazgo. Entonces, según sus necesidades, un nuevo tema transversal. También me han dicho que debo colocar las competencias, relación, cartel de competencias. En este caso, en inicial, tengo 2 competencias, la segunda de doblar en 2. Miren, estoy haciendo la programación anual. En el caso de primaria, ya hemos dicho que estas son las competencias y estos son los organizadores. Escribo las 3 competencias. Ahí están con las flechitas, las 3 competencias. Cuando leemos con calma, vamos a encontrar que aquí en esta competencia hay 1 o 2 capacidades que son prácticamente las globales. También hay un conocimiento global, general, y también hay una actitud global, pero se entiende que para llegar a esto yo debo desdoblarlas continuamente. Luego, en comunicación tenemos las competencias. No nos olvidemos que ahora los organizadores son expresión y comprensión oral, comprensión de textos y producción de textos. Hasta el año pasado era comprensión lectora, ahí también hay otro cambio. ¿Alguien podría decir en qué se diferencia comprensión de textos de comprensión lectora? ¿Algún profesor? O le digo a los alumnos, es lo mismo, no te preocupes, lo mismo. Bueno, yo entiendo que comprensión de textos es más amplio, ¿no? Pueden ser textos inclusive gráficos, imágenes. Y comprensión lectora va específicamente a textos que tienen letras, o sea, los textos habituales. Por lo tanto, a mi parecer, comprensión de textos es mucho más amplio. Y va también en relación con producción de textos. Si produce textos, debe comprender también todo tipo de textos. Primaria, ciencia y ambiente. Los organizadores de ciencia y ambiente en primaria son un poco difíciles de memorizar, pero es necesario. Estos organizadores, profesores, cuando hagamos evaluación el viernes, se van a convertir en criterios de evaluación. Y vamos a ver el día viernes qué es un criterio. ¿Qué significa un criterio de evaluación? ¿Y qué lo diferencia del indicador? Aquí tenemos personal social también con sus propias competencias, ¿no? 2 grandes competencias, miren, en el ciclo 4. Enormes competencias.
Y es cierto cuando decía una maestra, me han aumentado el número de conocimientos, o sea, de temas. Es cierto. La competencia es bastante es muy amplia y ambiciosa, ¿no? Profesores, como tengo que hacer un listado de capacidades, yo no debo olvidarme la definición de estas habilidades. Miren, ¿qué cosa es seleccionar? ¿Qué es jerarquizar? ¿Qué es organizar? ¿Qué es argumentar? No debo olvidarme de esto, profesores, porque es la primera palabrita que interviene en una capacidad. Aquí hay definiciones, aquí hay manifestaciones de esas habilidades. ¿Ya? Debo recordar para poder elegir. Otro cuadrito también reúne otras habilidades. Sintetizar, inferir, interpretar. Entonces, yo recomendaría recordar un poco las definiciones, qué cosas buscan estas habilidades para poderlas elegir como capacidades. Y aquí yo voy a coger, profesores, algo que en algún momento un especialista me dijo que ya no debería por qué utilizar esto. Este cuadrito de organizadores y habilidades cognitivas no está en el DCN 2009, está en el anterior, 2005, y en secundaria. Pero a mí me ha servido mucho para lograr la competencia. En todo caso, me está sirviendo bastante para lograr la competencia. Miren, por ejemplo, para la comprensión de textos, si yo elijo mi cartel de capacidades en la programación anual, yo debo pensar que estas habilidades, que se van a convertir en capacidades porque le falta el conocimiento, deben estar encadenadas. Si un alumno, profesores, no trabaja, por ejemplo, la discriminación de ideas, nunca va a poder jerarquizarlas y jamás va a poder interpretarlas y menos inferir. Lo mismo, si el alumno, por ejemplo, interpreta, está un paso para inferir, pero previamente que interprete. Y si un alumno ha cumplido con la discriminación, la jerarquización, la interpretación, las puede organizar. Y también ya las puede sintetizar. Y tal vez evaluar e enjuiciar. Entonces, este cuadro del DCN 2005, yo lo sigo utilizando. A mí nadie me prohíbe. Si a mí me da resultados y mis alumnos aprenden a leer mejor, yo utilizo esta matriz. Entonces, cuando yo elija mi cartel de capacidades, debo pensar en esta cadena, una tras otra. Este es el problema de muchos alumnos a los cuales no se ha detectado la habilidad deficiente. Cuando le damos un ejercicio de comprensión, para todos, el ejercicio de, por ejemplo, de interpretación, de organización de las ideas y de síntesis. Pero dejo de lado otras que tal vez sea el problema central de un alumno. Lo mismo en la producción, en la expresión y comprensión oral. A ver, busquemos un alumno que esté escuchando. Identifique el propósito de su interlocutor, con escucharlo unos minutos. Ya, esa habilidad la va a continuar en la siguiente. Va a seleccionar las ideas. Si ya identificó la intención, está en capacidad de seleccionar las ideas. Discriminarlas. Ah, estas son importantes y estas no tanto. Interpretarlas, inferir nuevas ideas, utilizarlas, hacerlas suyas y a lo mejor también enjuiciarlas. ¿Ya ven? Miren ustedes, en su proceso de escuchar. Entonces, cuando elijamos las capacidades para ponerlas en nuestro cartel, pensemos en esto. Lo mismo en la producción.